buenas tardes, niños y niñas. Bienvenidos y bienvenidas otro miércoles más a la tele de los escolinos. Y bueno, no puedes perder el programa, porque dos niños, Patricia y Carlos, vienen con una montonera de noticias sobre un tema que vos presta mucho, los animales. Y aunque de ellos parecen que no puedan ser verdad, aseguramos vos que toes, desde el hombre que confundió a la su mujer y a la su suegra con avestruces, hasta el niño que mató a gritos a 440 pites, son verdad a fecho. No perdáis la oportunidad de escucharlos si queréis pasar un rato abondo prestoso. Buenas tardes. Hoy venimos, Patricia y Carlos, a falaros de noticias muy pero que muy sorprendentes. Nosotros quedamos plasmaos, pero aseguramos vos que todas las noticias, de la primera a la última, son daveres de verdad. Y vamos a falar de animales raros. A que non sabéis onde viven los espertellos más raros del mundo? Bueno, a mí abúltame que los que están viéndonos son en forma llistos. Sí, viven en Sevilla. Los árboles de los jardines del Real Alcázar de Sevilla están convirtiéndose en escases de estos espertellos. Pero non vos imaginar que tan a salvo. A veces, tállense o váltense los troncos. Provinos, de algún va a morrer. Pero pa cosas sorprendentes, lo que pasó un malagueño que mató a la su muller y a la su suegra. Pero vamos ver, rapacín, ¿qué tienen que ver esas muertes con los animales? Perdonadlo, neños y neñes, porque güey, debe ser que tan delante tantas cámaras a llorió y no sabe lo que dice. Chifló el Provin. Calle non tes tanto la parpayo la madre. Ello ye que si paisano confundió a la su muller y a la su suegra con avestruces. Con avestruces. Eso ye bien sospechoso. Mucho, nadie lo entiende. Nada más que un psiquiatra que dice que a veces puede pasar. Llámalo casos mentales transitorios. ¿Quién lo sabe? Ello ye que si paisano va a pasar más de 10 años nun psiquiátrico. ¿Qué cosas más raras? Pero para raro, lo que un chihuahua sobreviviera una montonera d'hores nun congelador onde fue a parar por mor de 5 lladrones que entraron a robar nunha casa de California. Los homes non atoparon un sitio mellor para el animal que el congelador. A mí non me choca que agora se tengan que enfrentar a un año de cárcel y unos 15.400 euros debía una ley que hay en California que proteja a los animalinos. Que se arrasquen. Y que se miren muy bien antes de comentar de ir a robar a los casos de otra xente y meter en la nevera de sus mascotas. Vaya frío que debió pasar el perro. Escucha esta noticia, está claro que vas quedar xelau de fechu. Según un estudio de la Universidad Old Dominion de Norfolk, hay un tipo de culebra de Asia que algama el so veleno de los sapos que atrapa y come. Al parecer, almacena parte de las toxines en una lluvia de glándulas del pescuezo que emplega para defenderse de los sos depredadores. De algunas culebres son más listas que nosotros. Pues el que non lle tan listo y un burro de Bogotá que arrancó la nariz a un labrador por non dejarlo aparearse con una burra al norte de una población de Colombia. Además, el burro puso ese testerón y no había manera de que diera la nariz. Asina, el home tuvo que dar una montonera de palos. Pero la culpa no es del home ni del burro, sino del gobierno. Del gobierno. Ané, tú ya has clavado la oposición. ¿Qué tiene que ver el gobierno con ese baturicio? Mucho. Los labradores tienen que ir a buscar agua a ese regato porque al gobierno no da por la gana de poner un acueducto. Por ese motivo pasan esas cosas tan raras con los burros. ¿Quién será más burro? Pa raro, lo del niño de 4 años que mató a 443 pites a gritos. Que mató a 443 pites a glayillos. ¿Estás tomándome el pelo? Eso no puede ser una noticia verdadera. Pues aunque no lo parezca, hielo. Un niño de 4 añinos en China, no sé yo por qué siempre pasan las cosas más extrañas en ese país, según dice un periódico chino, Nanjing Morning Post hizo un baturicio con 443 pites. Un tribunal dictaminó que los gritos del niño fueron los causantes de la misteriosa muerte de las aves. Ocurría en el concello de Dayán. El padre estineño, que trabajaba como butanero y se apellida Xu, fue obligado a pagar una indemnización de 1.800 yens, 180 euros, al dueño de los pites muertes, llamado Wang. Todo comenzó cuando el padre entró en una granja a hacer una entrega de bombones. ¿Bombones? ¿Pero por qué os iba a llevar ya en avión? Yo era su cumpleaños. Cumpleaños, si escucharas un poco, enterabas de que el padre era butanero. Por este motivo llevaba bombones. Bueno, el caso ye que iba acompañado por Sofío. De sópitu apareció un perro con muy males pulgues
que asustó a les pites del pitero que estaba al llau, y en sin saber el porqué, les pites se entamaron a pisotearse y muchas de ellas morrieron aplastadas. El xuzgau diz que los gritos del neño fueron los únicos sonidos anormales que pudieron causar esa revolución espita. Además, los veterinarios dicen que les pites muertes no tenían ninguna intoxicación ni sufrían de gripe aviar o de alguna enfermedad mortal. Pues lo que tienen que hacer es llevarlo para Italia para que estudie canto. Con toda seguranza va a ser un bon tenor. Y acabamos con un tiburón, el tiburón anguila, que vive a más de 500 metros de fondura. Va poco, fue filmado por un equipo del Parque Marítimo de Awashima, al sur de Tokio. Una especie considerada un fósil viviente que da vez aparece en las redes de los pesqueros y hasta ese momento en jamás fuera filmado a la vera a la superficie. El motivo, pues el prove tiburón estaba muy malín. Morrió a les poques hores de ser prindao. Pues a ver si hay suerte y somos a filmar un de los calamares gigantes que andan por las nuestras costas. Eso sí, vivo, porque muchas expediciones que se hicieron con ese objetivo hasta ahora no hubo manera. Y con la noticia del calamar gigante y del tiburón, despedímonos hasta el miércoles que viene. En un segundín pasamos a la sección de les entrugas. Un beso y ta llueu. ¿Cuántos colegios públicos quedan en el valle y cómo se llaman? 2, Begaguceo y Villapendi. 2, Villapendi y Begaguceo. Hay 2, Begaguceo y Villapendi. Queda Vega de Guceo, Villapendi y luego el de secundaria en el IES Valle de Turón. Pues queda Vega de Guceo y Villapendi. Vega de Guceo y Villapendi. Vega Buceo y Villapendi. 2, Vega de Guceo y Villapendi. 2, Villapendi y Vega de Guceo. ¿Usa tapa el monumento jubilado? En los cuarteles. En los cuarteles. En los cuarteles de San Francisco. En el barrio de San Francisco. En los cuarteles. En San Francisco. En los cuarteles. Y el del minero arriba en la colladilla. ¿Qué es lo que representa el monumento? Un guaje cogiendo la lámpara de un paisano mayor. El monumento, yo lo que veo es un guaje con una lámpara. Pues hay un chavalín con otro así, pasando una mano así por encima. Digo, yo creo que represente, pues no sé, ahora mismo no sé. Y un paisanín y un neno que es el relevo de la generación, relevarse la lámpara, me parece yo. Pues representa el que se retira entregando la lámpara al testigo al guaje. A los mineros. El jubilado, pues al minero jubilado ya. Cuando se fala de mellores del valle, ¿a qué nos referimos? Una asociación. Bueno, referímonos a todo lo que sea por levantar el pueblo, por hacerlo con más cosas, más completo, digamos. Una asociación de vecinos de Turón. A una asociación que intenta hacer algo por el valle. A una asociación del pueblo. Pues una institución también que pelea por las cosas del valle. Y otra vez estamos de nuevo con los niños y con la gente de Vega de Guceo de Turón. Y como la primera entruga ya era muy fácil, todos supieron que en el valle hay 2 escuelas públicas, la de Villapendi y la de Vega de Guceo. También nadie se equivocó en la segunda. El monumento al jubilao está en San Francisco de Turón, pero sin embargo casi nadie sabía qué representa. El monumento y el relevo de 2 generaciones, el minero veterano que se jubila y el guaje que comienza a trabajar en la mina. Y la xente tampouco falló na última entruga. Cuando fala de mayores del valle, refiérese a una asociación. Darreu de la sección de entrugues vamos a escuchar un cantar muy guapo llamado Lloba, interpretado por la banda de gaitas infantil d'Ubieu, Vetusta. Y a lo cabero falaremos con el escritor y maestro Isidoro Villacostales, que nos falará de un libro muy prestoso, Non llos tengas per ceguera. Esperamos que vos presten todas estas propuestas que vos traemos.
estamos encantados de estar aquí otro miércoles más en el Salón Príncipe de Asturias de Uvieu. Y hoy tenemos a un escritor, Isidoro Villa Costales, y además vengo acompañada de dos niñas de la Escuela San Pedro de los Arcos de Uvieu. Y como van a hacer ellos de periodistas, Isidoro, buenas tardes. Buenas tardes. Que no es fácil hacer de periodistas, ¿eh? Mira qué pequeñines son, ¿eh? A mí que es un poquillo difícil, sí, pero van a hacerlo pero muy seguramente bien. lo hacen bien. Sí. Van a hacerlo bien porque lo tienen preparado. Entonces van a llamar Eva. El principio del cuento ye: atendéis-me, rapacinos, mirad si no tenéis priesa. Este libro de versinos para mí que vos interesa. Y ahora tienes que preguntarle a él, ¿eh? Ya no miramos a la cámara, miramos a él. Porque el libro tan verso. Tan verso porque me prestó facer el librín este con poesías, con poemas. Non sei decirte moi bien por qué. Igual porque para mí que hai un lenguaxe de la poesía moi afallaizo para trasladar a los nenos les cosines que yo os quería contar de los animales estos. Sí, porque además ellos lo agarran muy bien. Los nenos, todo lo que lleve verso, claro, todo lo que lleve ritmo. Sí, después que repetirlo, acuérdense, yo creo que mucho mejor que lo que va en prosa. Sí, si hay un ritmín ahí, una melodía, y encima con un poquillín de rima en yo creo que para memorizarlo para ellos sí, que sea más amañoso para ellos. Más amañoso. Xulia, la tu pregunta cuál era, vida? Na primeira ilustración hai un trasguín col libro. E el trasgo el que cuenta todos os poemas? Así lo quise hacer, presentarlo un poquillín a los nenos, como si el trasgo en realidad lo que fai é introducir a los bichinos que salen en el libro. Porque después no van a hablar más de trasgo. No, porque después son los propios bichos o cuentas una historia. Bueno, el trasgo es como va a presentar a los niños, a todos vosotros, niños y niñas, lo que son los animalinos estos. Pero después ya cada historia o cada funciona independiente, ¿no? Pero ellos dos saben cada una poesía. Y van a decirnos, ¿sabes? ¿Qué te parece? Eva, ¿tú cuál es la tuya? ¿Cómo se llama? Grillo preso. Grillo preso, a ver, ¿cómo llega? Nel mundo daquella prestaba escuchar pelos pras libres los grillos cantar. Fálobos de pras y de primaveres, de neños y grillos que non de grilleres. Pero güey, la xente al grillo condena, preso una grillera, canta la so pena. Prove de ese grillo que cantando ta, sin parar clameando por la libertad. Bueno, qué bien lo recitó, qué bien lo sabe. Aquí está el grillín preso en el libro. Probitín, Eva, prueba el grillín preso. Ahí está metido en una grillera. Está metido en una grillera. Pero Xulia sabe otro poema, que lo tiene muy bien aprendido. Estos niños son muy listos. ¿Cuál es el tuyo? Catasol. Catasol. ¿Sabrán los niños lo que es un catasol? Decímoslo. Bueno, vosotros sí, que hay un catasol. Sol. ¿Qué es un catasol? Una mariquita. Sí, lo que se llama en castellano mariquita. En asturiano tiene unos cuantos nombres aparte de catasol. El catasol es un nombre muy guapo, ¿eh? Muy guapo, sí. Que también se aplica a lo que en castellano se llama margarita, alguna flor, ¿no? Sí, alguna flor. Que también busquen el sol, entonces por eso oye. A ver, Xulia, ¿acuerdas de cómo es ese poema? Cata, cata, catasol, que es el perrín de Dios, piedriquina de colores, rescamplando entre las flores, con ese yombín vermello y niño como un arbello, onde delles pintes prietes, zafallen pa mí que 7. Quiero tenerte a mi overa. Los praos de la primavera, nes míos manos ayugate, pan seguidina soltate. Y vete catasol brillar, cuando entames a esnalar. Ahí está. Catasol, tú es el perrín de Dios. Y aquí lo tenemos con el dibujín. Tan guapo, ¿eh? ¿De qué? Bueno, tenías tú antes una entruga que vas a hacer, Eva. ¿Por qué ese título? Non os tengas perceguera. Ese título es porque a estos animales, a la mayoría de los animalinos estos que aparecen en el librín pues la xente siempre ellos tuvo perceguera o asco. Sí, ¿no? Como no, que no les gusta, es un poco así de repuno, Son animalucos de los que andan pelos matos, pel suelo. Y tradicionalmente en Asturias y en todos los sitios, pues tuvo ellos un poquillín de voltura o de perceguera, como dice el título. Y la verdad es que la mayor parte de ellos no nos manquen ni nos fan ningún daño, entonces no hay así motivos para tener ellos perceguera, por eso y el título. Claro, y para averar un poco, pues bueno, claro,
hay como arañes y teles. Las arañas parece que nos pueden... Pero también tienen algo guapo los arañas, las teles de arañas son una cosa muy guapa. Veles ahí con la rosada de la mañana y eso. Bueno, oye, tampoco les hay que agarrar porque pueden picarte de ellas, pero... Sí, pero bueno, por lo menos hay que tenerles ahí, respetarles un poco, porque todos los animales tienen su sentido, ¿no? Para que los niños sepan la naturaleza. Por supuesto que tienen su sentido y además cumplen una función en la naturaleza. Porque las arañas, digamos que son carnívoros y comen muchos insectos que son dañibles para la agricultura y para el campo y eso. Julia, tenías la otra buena, ¿acuerdas? Son 20 poemas. Sí. ¿Cuántos animales salen en el libro? No te lo sé decir ahora, ¿no? ¿Salen 20 o salen más? Pero salen más porque hay de ellos poemas donde salen unos cuantos. Hay algún poema como el del grillo, donde sale el grillo nada más, pero de otros poemas pues salen... Escolancio, por ejemplo, aquí... Sí, el escolancio y un bicho que tiene un montón de nombres diferentes, sí. Y de ellos poemas salen a lo mejor 2 o 3 animalinos. Topineru, la sacavera. ¿Sabe la gente lo que es la sacavera? La gente, todo el mundo de una cierta edad... La gente, por lo menos de las zonas rurales, sí, bueno, claro, sí. Sabe que es la salamandra. Y la gente mayor, los paisanos y paisanos, pues todos la conocen. Igual muchos... que algunos niños están escaeciendo estos nombres, eso vale la pena y eso ya, por eso estos libros que van a servir para recuperar precisamente todos, bueno, pues para los más pequeñinos que a lo mejor en casa pues ya no lo dicen tanto. Tienen más problemas ya para... los niños ahora viven en un ambiente muy urbano, entonces ya es más difícil. No tienen relación con los animales. Claro, no, al contrario, no es tan fácil. Y entonces igual tan de verlos en libros o en programas de la tele, pero igual en esos programas, en esos libros, conócenlos por un nombre castellano. Es guapo, pero también es guapo el nombre asturiano. La vida al corcuspín, la culebra vieja y el tiempo los mures. Esta poesía hizo un cantar, Nacho Fonseca, que es muy guapo, ¿eh? Sí. Y él quedó el mundo a oscuras, ahí no lo dice, y el tiempo y los mures. En el último libro... En el último disco que sacó Nacho. En el último disco, Marchóme la gata, ¿eh? Sí. Eva, ¿qué tenías tú por ahí? Fais también las ilustraciones. Sí. ¿Qué es más difícil? A ver, ¿qué encuentras más difícil para ti? ¿El hacer las ilustraciones? O los dibujos. Hacer los dibujos o hacer las ilustraciones, ser maestro, que lo es. Ser escritor, ¿qué es lo más difícil y qué es lo que más te presta? No, en cuanto a prestarme más, présteme las dos cosas, hacer los poemas y hacer los dibujos, las dos cosas me prestaron bastante. Y en cuanto a cuál es más difícil, por lo menos es más trabajoso y lleva más xera hacer los dibujos, porque primero hay que dibujarlos con lapicero, después hay que darles el color, y el color que yo por lo menos esos dibujos hice con pintelos acrílicos, y bueno, lleva bastante tiempo hacer. Lleva tiempo, pues esos son muy guapos, la verdad que estos dibujos, porque necesiten un buen libro, yo creo que para niños necesitan ese sofito de unos dibujos así para que ellos puedan... Y es básico que tengan unas ilustraciones. Julia, ¿qué entruga tenías? ¿Qué te gusta más? ¿Escribir, dibujar o enseñar? Bueno, yo lo que estábamos diciendo. Bueno, yo guapo todo, ¿eh? Enseñar a los nenos es una cosa muy guapa, aunque de ellas veces te pongan un poco de los nervios. Aunque de ellas veces hay que tener mucha paciencia. Sí, hay que tener paciencia. Claro, y lo que es dibujar y lo que es escribir, eso ya es más solitario, totalmente. Y una xera distinta de fecho. Completamente distinta de fecho, sí. Y es muy guapo el poder el compaginar, supongo, ¿no? El compaginar lo que es el dibujo, la escritura con los niños. Que la mañana estás entre la folicha de los guajes y después por la tarde pues poneste a relajar un poquillín dibujando y así. Tú solo, ¿eh? Sí. No, pero si tuvieses estos dos niños no te daban ni gota guerra, ¿eh? No, porque son muy aposentados. Veo los yo muy aposentados, sí. Eva, ¿cuál es la otra? ¿Qué poema me gusta más? Claro, porque cuando uno se ponga a hacer una poesía siempre hay... Bueno, pues este es el que más me presta por algo, o evócate algo, o no. Igual, no sé, igual hay algunos que me presten más que otros. Préstame mucho el último, el del sapo, el cantar del sapo. No es que sea mejor ni peor, y que no sé por qué razón a mí muchos cantares la noche nos canta, cuando y el verano la guapa estación, de la curuxa ese siblar que espanta, al rancer del grillo tan testerón. Y de todo esto es
la ilustración bueno, pues guapa, que se nota, guapa aquí, sapín, con la flauta dulce debaixo da lluna, sí. Xulia, ¿cuál tenías tú? Gustan los talleres que están haciendo en Xixón sobre su libro? Hombre, claro que sí, eso préstame mucho, sí. Porque al parecer en Xixón están llevando paneles. Sí, hicieron por todas las escuelas de Xixón, sí. Llevaron paneles con los dibujos, con reproducciones de los dibujos, y llevaron también unos fiches que a partir del libro hizo la Oficina Municipal de la Lengua de Xixón, sí. Bueno, tenemos un poco tiempo, nada más que la última, que van a ser casi 2. Primero, ¿por qué en asturiano y cómo ves tú el panorama de la literatura paneños en la actualidad en asturiano? Hombre, en asturiano porque es la lengua mía y en la que más me presta a escribir, y porque además, para mí que el tema del que trata el libro tiene que ser en asturiano, porque te salen sí, porque son... Yo esos de Guaje conocí a esos bichos y estuve muy en contacto con ellos y bueno, yo nomábalos siempre en asturiano y para mí que tiene que ser en asturiano un librín como este. En cuanto a lo de la literatura infantil en asturiano, para mí que está muy bien, Hay bastantes autores y ilustradores y salen cosas muy guapas todos los años. Sí. Está muy bien la literatura, igual no está tan bien la promoción de esa literatura, ¿no? Igual tenía que promocionarse más porque, claro, librerías. Que si la literatura está bien, pero no llega a los destinatarios, que son los niños, pues entonces igual tenía que haber un poquín más de promoción y trabajar por espardela entre los niños por parte de quien corresponde. Isidoro, muchas gracias por estar aquí, por venir. Xulia y Eva, muchas gracias también. Y vosotros saber que tenemos una cita el miércoles que viene en la tele de los escolinos. No faltéis. How many times have you woken up and prayed for the rain? And how many times have you seen the papers apportion the blame? There's always the sun. There's always the sun. Tú sí puedes protegerte del sol y cuidar tu imagen. Entra en el espacio Sol de Multiópticas. Tenemos todas las colecciones de gafas de sol. Multiópticas, verás bien, te verán mejor. Multiópticas Vaquero, en Gijón Donato Argüelles 14, Plaza de Europa 2, Ezcurdia 138 y Oriental 6, La Calzada. Suárez Consulting, 15 años de experiencia nos avalan. Ofrecemos las mejores soluciones abaratando sus créditos. Suárez Consulting, financiamos su tranquilidad. ¿Que todos los cines son iguales? En Yelmo Cineplex cumplimos 25 años y para celebrarlo sorteamos un Nissan X-Trail Columbia y un crucero de Costa Cruceros. ¿Te parece poco? Además puedes ganar un carnet para ir al cine gratis durante todo un año. Recoge tu cupón en las taquillas de nuestros cines y celebra con nosotros los 25 años de Yelmo Cineplex. En el centro de Gijón estamos adaptando un inmueble de gran valor artístico y monumental. Pisos de 1, 2 y 3 dormitorios, dúplex y despachos profesionales. La mejor inversión. Edificio Banco de Gijón. Informa y vende Agencia Asturias. Cada miércoles a las 10 de la noche, Localia Asturias te ofrece el Observatorio de los Negocios, el tiempo informativo dedicado a la actualidad, el coloquio y los protagonistas de la vida económica regional. El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, SELIDEPA y la red de centros SAT, Servicios Avanzados de Tecnologías, patrocinan el Observatorio de los Negocios. Todos los miércoles en Localia Asturias Televisión. Alma Pirata te espera todos los días de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde en Localia Asturias Televisión. Cada miércoles a las 10 de la noche, Localia Asturias te ofrece el Observatorio de los Negocios, el tiempo informativo dedicado a la actualidad, el coloquio y los protagonistas de la vida económica regional. El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, SELIDEPA y la red de centros SAT, Servicios Avanzados de Tecnologías, patrocinan el Observatorio de los Negocios. Todos los miércoles en Localia Asturias Televisión. La cocina de Localia cambia. Seguirá estando igual de rica, pero ahora vamos en busca de los platos.
Recorreremos los mejores bares, los mejores restaurantes y atención, nos meteremos en su casa. Si tienes hambre, esta es la mejor receta. La cocina de Localia. Localia Televisión. Los martes despejaremos todas tus dudas sobre tu próximo coche. Descúbrenos en Localia Asturias. Móvil 2, el mundo de la automoción. Hola, Maritza, ¿me escuchas? Ya está, saqué los boletos. Salimos en 15